Muy buenos días, agradezco mucho la invitación que me hace nuevamente la capacitadora CADEFI para estudiar con ustedes en esta mañana. Su servidor Fabián Ramírez Avendaño. Vamos a estudiar todo el tema relacionado con las últimas modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2022. Como conocemos, ya se publicó hasta la cuarta modificación a la resolución miscelánea y hay una primera versión anticipada de la quinta modificación. Esa está en el portal del Servicio de Administración Tributaria. Quedo yo a la orden para sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Si alguna regla no analizamos, no comentamos, por favor, con toda la confianza, escríbanos. Y les daré mi opinión con mucho gusto. Recordemos que la resolución miscelánea es muy extensa, estudiarla es muy extensa, por eso nosotros nos damos a la tarea de ir estudiando las modificaciones conforme se van publicando en el diario oficial, para que vayamos conociendo las reglas, los cambios que han tenido, los nuevos criterios de la autoridad, y con base en eso, cuando tú estudias la resolución miscelánea que se publica por lo regular en diciembre, con inicio de vigor en enero de cada uno de estos últimos años, no te sea muy pesado el estudiar de manera integral todo de un golpe, ¿no? Toda la resolución miscelánea son casi 600 hojas de reglas, eso sin considerar todos los anexos. Entonces sí es un poquito pesado estudiar de un solo golpe toda la miscelánea, por eso nosotros nos damos a la tarea de ir estudiando la miscelánea conforme se van publicando las modificaciones. Cualquier duda, por favor, cualquier comentario, aportación, estoy a la orden. Les daré mi opinión con mucho gusto. Iniciamos, sin más preámbulo, iniciamos. Mira, aquí nada más te dejo como un dato, algo que nos han preguntado mucho en el tema de resolución miscelánea. Oye, para efectos de facturación, ¿cómo capturo el nombre, la denominación o la razón social? Esto no hay un fundamento, tampoco está en reglas misceláneas. Esto a través del material que la autoridad y los criterios de la autoridad sube a través de su página, a través de la página oficial. Nos ha dicho, por ejemplo, en el caso de personas morales, tú capturas los datos en materia de comprobación en 4.0, lo capturas en el régimen societario. Esto no tiene un fundamento legal, repito, esto lo ha dicho la autoridad a través de sus trípticos, por así decirlo, de su información que es oficial en su página. Para efectos de la versión 4.0, tú capturas sin el régimen societario y también lo capturas en mayúsculas. Yo te doy una recomendación práctica. Si el sistema te bota un error de validación cuando tú haces la captura, el registro en el portal del SAT, vete a configuración, da de alta a ese cliente, dalo de alta en configuración de clientes, dalo de alta, ahí das de alta su RFC, su código postal, su correo electrónico y das de alta incluso el uso del comprobante que le vas a capturar a ese cliente, lo guardas y ya te regresas al módulo de facturación. Si es que el sistema te botara algún error en la regla de validación en la denominación social, recordemos con mayúsculas y régimen societario. En la primera versión anticipada de la miscelánea ya está la prórroga, está por publicarse la quinta modificación y en esta quinta modificación viene la prórroga a 3.3. Recordemos que la prórroga no es de 4.0. 3.3 concluía en este mes su vigencia y a partir de julio iba a ser obligatorio 4.0 como única versión. 4.0 la tenemos desde inicio de año, por eso la prórroga, y así lo señala la quinta versión anticipada, no es de 4.0. La prórroga que viene en materia de comprobantes de poder seguir utilizando hasta el mes de diciembre es 3.3 y versión 1.0 en todo el tema de complementos. Otra cosa que nos pregunta mucho es que si las dos versiones son compatibles o si me caso con una versión al timbrar 4.0. Ya esto nos lo ha venido diciendo la autoridad en reglas misceláneas. Tú puedes combinar las dos versiones, puedes combinar 4.0 y puedes seguir facturando con 3.3 y no hay ningún problema, no hay error de validación, no estás haciendo nada indebido, puedes combinar las dos versiones de facturación sin ningún problema. Tu servidor te hace la recomendación, ya empieza a facturar en 4.0 para que veas los cambios. Si tienes alguna duda, si tienes algún detalle, pues te detengas, investigues, consultes.
Y cuando sea obligatorio la versión, cuando la única versión que tengamos, que va a ser hasta enero del próximo año, la versión 4.0, no tengas ningún detalle en el tema de facturación. Yo también te recomiendo, haz tus complementos ya con la nueva versión en 4.0, 1.2 en materia de complementos, el complemento de pago, tu complemento carta aporte si estás obligado, tu complemento en materia de nómina, haz las pruebas. Les hemos venido recomendando mucho todo eso en los cursos de 4.0. Captura los RFC, los códigos postal de tu trabajador para que se valide y no tengas el día de mañana un problema de validación con los códigos postal de tus trabajadores. Y en un momento dado de que no puedas timbrar en 4.0 o tengas un problema de validación, pues puedes regresarte y hacerlo en 3.3 sin ningún problema. Las dos periodos de convivencia nos los ha señalado Resolución Miscelánea a través de diversos transitorios. Esto es algo que nos preguntan mucho. Otra cosa en materia de actualización muy interesante fue la guía de cancelación. La guía de cancelación en materia de comprobantes también tuvo una modificación interesante. Esta la publicó la autoridad en el mes de mayo en su portal. Y recordemos que hay muchos contribuyentes que no pueden cancelar comprobantes porque ya tienen un CFDI relacionado. Modifican la pregunta número 3 en la guía de cancelación y señalan que tú me puedes cancelar un comprobante a pesar de que tenga un CFDI relacionado, pero no ocupes la clave 01. Ocúpame la clave 02, CFDI con errores sin relación. Y dice la pregunta número 3 de la guía actualizada del SAT, cancela el último comprobante que tú hiciste relacionado con la clave 02 para que te permita cancelar el primer comprobante que hiciste de manera errónea y es el que no has podido cancelar porque tiene un CFDI relacionado. Vas a terminar cancelando los dos, pero primero cancela el último que timbraste, el que tenía la relación, ese cancélamelo y después te regresas a cancelar el primer comprobante que es el que te aparece al día de hoy en estatus como no cancelable porque tiene una relación. Ya que estén los dos bien canceladitos, haces el tercer comprobante que va a sustituir a estos dos. Esto también ya lo veníamos comentando de manera práctica sin fundamento legal alguno. Esto lo hacíamos en la práctica cuando no podíamos cancelar el primer comprobante porque tenía una relación y queríamos nosotros cancelarlo porque así lo señalaba la guía y así lo señala la guía con la clave 01, CFDI emitido con error con relación. Ahorita la autoridad reconoce con esta pregunta número 3 de que hay detalles en su sistema de cancelación, no se pueden cancelar comprobantes con clave 01 cuando tienen una relación, te aparece el estatus como no cancelable y a final de cuentas el cliente va a tener dos comprobantes vigentes. Entonces nos dice a través de la pregunta número 3, ¿lo puedes cancelar? Sí, sí lo puedes cancelar, pero hazlo con la clave 02, comprobante emitido con error sin relación, obvio. A pesar de que sí tiene una relación ya el comprobante, la autoridad nos da la opción de cancelarlos con la clave 02 para que puedas, no tengan comprobantes duplicados, tanto tú en el tema de acumulación de ingresos como los clientes en materia de deducciones tengan más comprobantes que no procedan en un momento dado. Otro punto importante que tenemos con la primera modificación es la regla 27310. Esta regla 27310, ¿recuerdas todo el tema de autofacturación? Lo que tú conocías anteriormente en resolución miscelánea por el tema de autofacturación, esta primera modificación nos viene a señalar ahora el nuevo procedimiento. Si tú quieres, es decir, que emite el comprobante el adquiriente de los bienes. Vamos a suponer que tú haces una operación con alguna persona que se dedica a un tema de sector primario, a un pequeño minero, a un artesano, en vehículos usados. Tú quieras darle efectos fiscales a esa operación, a esa deducción, a través de esta regla 27310 que se modifica en la primera modificación, ya nos dicen quiénes pueden emitir la facturación a través del adquiriente. Es decir, lo que anteriormente conocíamos como la autofacturación. ¿Cuál va a ser ahora el procedimiento? Primero, la regla te dice en qué operaciones aplican. Recordemos que no va a aplicar en todas las operaciones. La primer condicionante y lo que te dice el apartado A de la regla es que tú como adquiriente puedes hacer la autofacturación por cuenta de tus proveedores, siempre y cuando estos proveedores se dediquen, por ejemplo, sector primario, todo lo que tú conoces como actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, pesqueras y respecto de la primera enajenación.
colocación de anuncios publicitarios panorámicos, todo el tema de pequeños mineros, enajenación de vehículos usados, el tema de desperdicios, adquisición de desperdicios, todo lo que tenga que ver con el régimen de servidumbre de paso, uso o goce temporal, afectación a parcelas, obras de artes plásticas y antigüedades, y en el tema de artesanías. Todo esto, todas estas operaciones que tú hagas con este tipo de personas, tienen que ser únicamente personas físicas. Tú puedes hacer la factura por cuenta de ellos. Como adquiriente de estos bienes, tú puedes facturar. ¿Qué se modifica en esta regla como parte del apartado B? Se modifica el procedimiento. Estas personas primero te tienen que dar un escrito con firma autógrafa o huella digital. Si hay algún contrato de la operación, lo anexas en donde ellos te soliciten que tú emitas el comprobante de esa operación. Una vez que tú obtengas el escrito de estas personas, tú vas a enviar a través del portal del SAT un caso de aclaración. Tú vas a enviar, tienes que presentar un aviso, tienes que presentar un caso de aclaración en el cual tú vas a llevar a cabo la facturación como adquiriente de todo este tipo de productos o de servicios. Y ya recordemos que no cualquier proveedor puede emitir este tipo de comprobación. En la página del SAT, ahí te dejo como parte del material el link, en la página del SAT están qué proveedores en materia de certificación tú puedes contratar los servicios para que te emitan este tipo de comprobantes como adquiriente de los bienes o servicios. Ahí en la página del SAT pues ya te dejo qué tipo de proveedores están autorizados para emitir lo que conocíamos como autofacturación. Y recordemos que uno de los puntos para que tú puedas emitir este tema de autofacturación es que vas a tener, dentro de los requisitos del comprobante, vas a tener que tener el RFC del artesano, del pequeño minero, de estas personas con las que estás llevando a cabo la operación y por cuenta de cuál tú estás emitiendo el comprobante. En la página del SAT también hay un apartado, un módulo, ahí te dejo en el material el link, en el cual tú puedes inscribir a estos terceros. ¿Cómo inscribes a estas personas físicas que te enajenen las artesanías en materia de vehículos y todo el tema que dice el apartado A de la regla en el tema de autofacturación? ¿Cómo lo haces? Tú lo vas a hacer a través del SUCUR. A través del CUR de estas personas físicas, tú puedes llevar a cabo la inscripción para que tengas el RFC y en su momento dado tú puedas emitir las facturas como adquiriente de estos bienes o servicios. Esto, recordemos, no es novedoso, anteriormente ya lo traíamos en resolución miscelánea. Ahora aquí el tema es que se modifica el procedimiento y yo te recomiendo que en cada uno de los casos, ya en la primera modificación a la resolución miscelánea, hay una regla particular de la operación y hay algunas condicionantes dependiendo de qué tipo de operación vas a hacer y vas a facturar tú como adquiriente de estos bienes o servicios. Ten mucho cuidado porque en algunos casos hay obligación de hacer una retención de ISR y en algunos casos la tasa es hasta del 20% de la operación. Ejemplo, si tú vas a hacer un tema de alguna adquisición de un vehículo usado y tú vas a emitir el comprobante como adquiriente de este vehículo, chécate la regla, por ejemplo, la 2734, o si es del sector minero, pequeños mineros, la 2733, para ver si no te ubicas o no hay alguna obligación adicional de que tú tengas que retener y en su caso enterar el impuesto. Otra recomendación que te doy es que valores si haces tú la facturación como adquiriente del bien o servicio, o recordemos que en términos del 94 de la ley de renta, incluso tú puedes asimilar algunas operaciones de actividades empresariales. Algunas actividades empresariales, por ejemplo el tema de artesanías, que es una actividad empresarial, también puede haber el tema de que tú lleves a cabo el timbrado a través del CFDI de pagos y retenciones, asimilando estos pagos a salarios. Ahí también hay una retención de impuestos, pero la tasa no es del 20%. Ahí recordemos que en términos de la ley, tú aplicas la tarifa correspondiente. Entonces tú tienes que valorar si vas a hacer tú la facturación como adquiriente de estos bienes o servicios. Tú valora si hay alguna retención de por medio que tengas que hacerle a estas personas físicas previo al pago de estos productos o prestaciones de servicios,
o incluso tú valora si puedes incluso asimilar a salarios este tipo de operaciones que también el 94 de la ley de renta te lo permite. Tú timbras el comprobante, también haces la retención de ISR que corresponda, pero a lo mejor no va a ser el 20%, te lo llevas a tablas y a lo mejor el porcentaje es menor. Recuerda, hay que mandar un caso de aclaración previo para efectos de avisarle al SAT de que vas a ejercer esta opción de que tú vas a timbrar el comprobante como adquiriente de estos bienes o servicios y ya te checas la regla en particular, en qué supuesto estás, si es uso gozo temporal, si es productos del sector minero, si es algún vehículo usado, si es el tema de desperdicios, de que tú adquieras desperdicios, todo el tema en materia ejidal, derechos comuneros, servidumbre de paso, afectación de parcelas, pagos de obras de artes y antigüedades y en el tema de artesanías. Al día de hoy son los únicos supuestos de actividades en las cuales el contribuyente puede emitir la factura por cuenta del cliente. Yo como adquiriente de este tipo de productos o alguno de estos servicios de esta regla miscelánea puedo hacer el comprobante, recordemos pues para efectos de que tú no pierdas la deducibilidad de estas operaciones. Tú haces el comprobante por cuenta de ellos, verifícate en la regla que no caigas en algún supuesto de retención. Obvio, si hay algún supuesto de retención, tendrás que hacer la retención correspondiente y el entero correspondiente. Recordemos que eso también forma parte del requisito de deducibilidad. Esta regla en sí no es novedosa, ya la traíamos en la resolución miscelánea actual, publicada en diciembre de 2019 con inicio en vigencia de enero de 2020. No es novedosa esta regla, pero sí lo que es novedoso es el tema del procedimiento. Que ya señalamos, hay que pedirle a tu cliente, le tienes que pedir el escrito firmado o con su huella, y si hay contrato de por medio de la operación, anexar el contrato. Acto seguido te mandas el caso de aclaración a la autoridad y acto seguido buscas uno de los proveedores autorizados, porque no cualquier proveedor puedes timbrar este tipo de comprobantes, tiene que tener una autorización en particular, en especial el proveedor, para que a través de ellos hagas este tipo de comprobación de facturación a través del adquiriente de los bienes o servicios. Todo esto quedó en la primera modificación en materia de resolución miscelánea. Me voy a ir cambiando de reglas, Recordemos que miscelánea, todo el tema de miscelánea son las actualizaciones a la regla. Por favor, por cuestiones de tiempo yo voy a ir avanzando, pero si tienes alguna duda, por favor escríbela y con gusto te doy mi opinión. Nos cambiamos de regla. Mira, la regla 2137, esta regla de 2137, recordemos el tema de la opinión de cumplimiento, el 32D. Mira, ¿cuál es el problema que tenemos en la práctica? La regla 2137 establece que tú cuando generas tu constancia, tu opinión de cumplimiento 32D, esta puede salir negativa. Entre otros supuestos, el supuesto que te quiero comentar es cuando el contribuyente tenga algún crédito fiscal. Muchas personas, muchos contribuyentes que llevan a cabo operaciones principalmente con sector público, llámese gobierno municipal, estatal o federal, ellos por regular y por otra regla miscelánea y por normatividad te piden la opinión de cumplimiento en la 32D positiva. Pero ¿qué pasa si el contribuyente tiene algún crédito fiscal? A lo mejor lo tenga en recurso de revocación, a lo mejor presentó un juicio contencioso, a lo mejor tenga un tema todavía en amparo que resolverse, pero tu opinión 32D, pues a final del día, pues va a salir negativa, ¿no? Y algunos contribuyentes le cierran las puertas para contratar, para llevar a cabo servicios por esta opinión de negativa, pese a que tengan algún medio de defensa presentado en tiempo y forma. Por eso, la regla miscelánea actual señala que tu opinión va a ser negativa. Tu 32D va a ser negativa. ¿Por qué? Por tener un crédito fiscal. Y así te aparece en la opinión. Cuando tú emites tu opinión, por ejemplo, aquí te traigo un ejemplo. Aquí en pantalla tú vas a ver que te va a salir la opinión en negativa.
¿Y por qué te va a decir que es negativa? Porque hay un crédito fiscal firme y que no está garantizado en su caso y por eso tu opinión es negativa. Y esto a algunos contribuyentes se les cierra las puertas para seguir contratando. La regla miscelánea original, la resolución miscelánea actual, te señala que el contribuyente, tu opinión va a ser positiva, pero siempre y cuando de los siguientes numerales te coloques en alguno de ellos. Es decir, dice la autoridad, sí me debes, te puedo dar la opinión positiva, pero siempre y cuando cuentes con autorización para pagar a plazos y no se haya sido revocada esa autorización. Es decir, ese crédito fiscal, yo tenga una autorización. Ok, o cuando no haya vencido el plazo para pagar, a que se refiere el artículo 65, o cuando interpusiste un medio de defensa en contra de algún crédito fiscal y este está debidamente garantizado. Es decir, tú en juicio contencioso exhibiste la garantía a satisfacción de la autoridad te acepta la garantía y pues ya lo que dura el juicio, lo que dura el procedimiento, tu opinión va a ser positiva, pero porque ya garantizaste en el juicio contencioso o en el medio de defensa presentado. En esos supuestos, cuando a criterio de la autoridad tengas una autorización a plazos, cuando esta autorización no te haya sido revocada, o cuando te fuiste a un medio de defensa y garantizaste, tu opinión va a ser positiva. Pero ¿qué pasa si no pude garantizar? Porque a veces es costoso la garantía. Y algunos contribuyentes no tienen los medios o los recursos para garantizar un crédito fiscal. A pesar de que esté el medio de defensa presentado o no tuvo o no tiene los recursos para agarrar una modalidad de pago a plazos, precisamente por el monto del crédito fiscal, que a veces son muy altos. ¿Qué pasa entonces? Su opinión siempre va a salir negativa si no pidió autorización a plazos o en su caso si no garantizó el crédito fiscal. Este es el problema que tienen muchos contribuyentes y luego no pueden contratar con sector privado, con sector público, el Estado, municipios, entidades federativas, les piden forzosamente como parte de su expediente una opinión y que esta opinión sea positiva. ¿Qué nueva opción trae primera modificación miscelánea? Mira. La lámina anterior de la 27137 traía hasta el numeral número 3. ¿En qué opciones y en qué supuestos mi opinión va a ser positiva a satisfacción de la autoridad pese a que tenga un crédito fiscal? Pero mira la primera modificación, y esto es muy interesante que lleves a cabo este procedimiento que te voy a comentar a continuación. La 27137, en la primera modificación, viene a agregar un numeral número 4. Fíjate lo que dice este numeral número 4, es decir, la autoridad reconoce que tienes un crédito fiscal y tu opinión va a salir positiva y nos da una nueva opción. ¿Cuál es esa nueva opción? Fíjate lo que dice la primera modificación. Cuando el contribuyente ejerza la opción de realizar pagos a cuenta de sus adeudos fiscales en términos de la regla 2152 y el pago correspondiente se haya efectuado dentro de los 60 días anteriores a la solicitud de opinión del cumplimiento. A ver, una nueva opción de que yo le debo a la autoridad y quiero mi opinión positiva, pese a tener un crédito fiscal y que está ya sea en recurso de revocación, que esté en juicio contencioso o en algún otro medio de defensa o en su caso en algún tema de amparo, dice una nueva opción, puedes obtener tu opinión positiva si tú ejerces la opción de realizar pagos a cuenta de estos adeudos fiscales. Y aquí viene, te voy a hacer la primera pregunta que yo me hice. Bueno, le damos la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan a través de Facebook, a través de la página de Facebook de CADEFIS, la capacitadora. Les damos las bienvenidas. Estamos, su servidor Fabián Ramírez Avendaño, estamos estudiando las modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Vamos a estar charlando el día de hoy hasta la cuarta modificación a la miscelánea. Les damos las bienvenidas.
Pueden, si gustan, sus dudas, comentarios que tengan, con mucho gusto les daré mi opinión. Es una hora de transmisión en línea de manera gratuita a través de esta red social. Muchas gracias por acompañarnos y continuamos. Estamos analizando la regla 2.1.37. Yo me hice la primera pregunta cuando analizaba esta regla. Autoridad, te debo a lo mejor de un crédito fiscal, es de 10 millones. Lo tengo en litigio. No lo pude garantizar precisamente por el monto, ¿no? A lo mejor no tuve yo cómo pagar una póliza, no tuve cómo garantizarle a un afianzador ese monto. Obvio, tampoco tengo el recurso para irme a una opción de pago a plazos. Está en litigio, pero también quiero una opinión positiva para seguir trabajando. La primera pregunta que yo me hice cuando analizábamos esta primera modificación, ejerza la opción de realizar pagos a cuenta. Oye, autoridad, ¿y de cuánto van a ser los abonos? O puede ser un abono chiquito, puede ser grande, es un porcentaje del adeudo, es un monto fijo del crédito. Voy a tener un periodo de pago para ejercer esta opción. Vamos a analizar la ficha de trámite. La nueva opción es, yo puedo obtener mi opinión positiva, pese a tener un adeudo fiscal, si dentro de los numerales, la nueva que se adicionó con la primera modificación es, ejerza la opción de realizar yo pagos a cuentas. Y sigue diciendo la regla, para los efectos del artículo 20, octavo párrafo, 31 y 65, el contribuyente que tenga a su cargo adeudo fiscal determinado pendiente de pago firmes o no, podrán realizar el pago a cuenta y van a ser aplicados en el orden previsto en el artículo 20. Recordemos que el orden previsto en el artículo 20 del código es que primero se van a accesorios. Si yo doy un abono de un crédito, lo primero pues que se van a ir aplicando son accesorios, gastos de ejecución, actualizaciones, recargos, sanciones, y conforme se van amortizando esos montos, se va a ir al principal. A ese se refiere en el orden aplicado. Y se puede solicitar conjuntamente la aplicación incluso adicional de las facilidades. Ok, ¿cómo ejerzo esta opción? Dice la primera modificación. Para que yo haga esta opción de realizar pagos a cuentas, hay una ficha de trámite que es la 317, solicitud de línea de captura para pagos a cuenta por periodo o ejercicio de créditos determinados pendiente de pago, manifestando, yo le voy a decir a la autoridad, mira, con número de folio tal, con número de resolución tal, tengo este crédito, 10 millones de pesos de una auditoría a lo mejor, y solicito la opción de pagos a cuenta, ¿sí? Y sigue diciendo la regla, una vez que tú presentes tu ficha de trámite 317 de solicitud de pagos a cuenta, la autoridad va a emitir una resolución y va a acompañar el formulario de la línea de captura para que tú hagas el pago dentro del plazo correspondiente. Y el pago que realices a través de la línea de captura, pues obvio no limita a la autoridad en una cuestión de facultades para continuar con el PAE. Pues sí, porque recordemos que a final de cuentas el crédito no está firme, el crédito no está garantizado y en cualquier momento al no estar garantizado, pues la autoridad puede requerirte de pago o embargo. Hasta aquí termina la regla 2.1.52. La regla 2.1.52 no me dice de cuánto tiene que ser este pago a cuenta, no me establece un monto mínimo del principal, no me dice algún porcentaje mínimo. Era algo que nosotros nos preguntábamos, porque tú también te vas a hacer la siguiente pregunta, oye, yo quiero mi opinión positiva, pero el crédito fue de 10 millones, ¿cuánto es lo mínimo que le puedo abonar a través de este procedimiento a la autoridad de solicitud de pago a plazos? La regla en sí no te lo establece, no te señala un porcentaje, no te señala un monto mínimo. Nos vamos a la ficha de trámite. Conjuntamente se publica esta ficha de trámite de este procedimiento, de esta opción de pagos a plazos. La ficha de trámite 317, que es la que tú aplicarías de solicitud de línea de captura para pagos a cuenta, te señala, obvio, cómo lo haces a través del portal del SAT, haces lo que comentábamos, tu solicitud de línea de captura. Y no te confundas, esta ficha de trámite trae diversos incisos, pero yo no estoy utilizando el de pagos a plazos, no estoy pidiendo el procedimiento de pagos a plazos, eso está en otro inciso. Esta opción, este inciso A, nace en particular para esta modalidad de pagos a cuenta. Y te dice, obvio, tú lo haces a través de una solicitud, requisitas
requisitas el formulario correspondiente, seleccionas línea de captura de pagos a cuenta y en asunto señalas solicitud de línea de captura para pagos a cuentas. En la descripción ingresas el número de la resolución determinante de los créditos, qué autoridad emitió, y fíjate lo que dice la guía.